Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Maku. Y esto es Contrastes. Bueno, bienvenidos al podcast de Contrastes. Aquí estamos con Maku y Caro. Y hoy vamos a tener un tema espectacular que es la conexión o la relación que tenemos con nosotros mismos. Y nosotros acabamos de bajar de la Sierra Nevada de Santa Marta, de este retiro Volver al Origen, donde uno cada vez se da cuenta de la importancia que es esa relación que tiene uno con uno mismo. Porque, por ejemplo, caminando la montaña, ahí es donde uno se da cuenta cuáles son esos pensamientos que nos hacen avanzar, que en comparación con la vida es a veces que nos detiene o a veces que hace que no estemos en conexión y que nos desviemos de la ruta o el camino que sí queremos para nuestra vida. Y esto tiene que ver muchísimo con la aprobación de los demás. Entonces la gente se pasa buscando un amor, se pasa buscando una compañía, se pasa buscando unos hijos, unos amigos, un equipo, dónde pertenecer, porque esa es una de las necesidades, la de pertenencia. Y entonces hacen y deshacen con su propia vida una cantidad de cosas sin llegar al punto, que es conocerse a uno mismo. Nosotros somos el mejor y el único proyecto que tenemos para transitar en esta vida, porque esa es una parte de nuestra misión, el conocernos, el amar a Dios sobre todas las cosas, que si Dios está dentro es me amo a mí sobre todas las cosas, pero a veces ni siquiera llegamos a eso porque comemos la comida que nos enseñaron en la casa, porque pensamos como nos enseñaron en el colegio, porque las relaciones tienen que ser como en la iglesia nos dijeron, en las novelas vimos, una cantidad de cosas, y al final esto lo único que nos lleva cuando hay esta desconexión y queremos agradar a los demás, terminamos en apegos, en vacíos, en soledades, en miedo, en una cantidad de cosas. Entonces aquí la pregunta que le quiero hacer a Maku es, ¿por qué tú crees que a la gente le gusta tanto agradar? Le gusta tanto hacerse el protagonista o conectar con otras personas y no conectar consigo mismo. Hola, hola, Carito, y a todos los que nos escuchan en este podcast de Contrastes, muchas gracias por escucharnos, por sintonizar, por llegar hasta acá, por conectar con nosotros. Y bueno, empezamos con toda, ¿no? Llegamos con toda de la sierra con preguntas fuertes, profundas. Me parece bien interesante eso. Creo que hay un grito desesperado de la gente fuera por hacerse notar, por intentar sacar fuera y mostrar lo que aparentemente llevan dentro. Y digo aparentemente porque lo que tú estás preguntando justamente mm, nos da la respuesta en sí mismo. Y es cuando yo no voy al interior, pues me quedo en la superficie. Cuando yo no voy a la profundidad, me quedo en lo palpable, en lo tangible, en lo visible. Y las personas hoy en día tienen una facilidad para mirar fuera, para escuchar fuera, para cuestionar incluso, enjuiciar fuera, pero tienen una gran incapacidad para mirar hacia adentro. Es más, tienen terror de ver hacia adentro, porque es tanto el ruido que hay en su interior que necesitan vociferar, necesitan creer que saben por medio de la aprobación del poco conocimiento que expresan. Y cuando hablo de poco conocimiento es porque nadie que haya ido a las profundidades de su corazón y a las profundidades de su alma y a las profundidades de su espíritu repite como un lorito lo que escucha afuera. Uh-huh. La aprobación
es, como lo llama algún autor de algún libro, una zona errónea. ¿Mm? Yo lo llamaría una disonancia o una disfunción que tiene la persona consigo misma. ¿Por qué? Porque la aprobación en sí misma no está mal, la aprobación en sí misma, cuando es un deseo. Yo quiero que me aprueben. Está bien. Yo quiero que este podcast lo aprueben. Yo quiero que les guste, pero no lo necesito. Ujú. Cuando la aprobación es una necesidad, viene a ser esa disonancia, viene a ser esa distorsión. Pero cuando es un deseo, todos tenemos el deseo de ser aprobados de una u otra manera. Pero la necesidad quiere decir en sí misma que lo que tú, como persona que me aprueba, piensas es más importante que lo que yo pienso. Entonces el ejemplo es sencillo cuando una persona está hablando de cualquier tema. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las personas trans, de aquellos que no aceptaron su cuerpo y dicen que eh, se identifican con otro género o que se identifican con un animal o que se identifican con cualquier otra cosa, no se han aceptado, pero quieren que el resto de personas le acepten su distorsión. Entonces alguien llega y empieza a hablar de una manera contundente y dice, no, yo estoy en desacuerdo con que eso sea aceptado. Bueno, pues no importa, la sociedad puede pensar lo que quiera, pero para mí las personas trans tienen un problema de salud mental. Se están percibiendo como algo que no son. Pero entonces alguien dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y esta persona dice, bueno, bueno, sí, tal vez de pronto no es tan así, de pronto es, y cambia su opinión con base en la aprobación o no del otro. Y pueden ir por la vida cambiando de opinión, cambiando su propia opinión por la necesidad de que las otras personas le aprueben, le aplaudan, le digan que sí. Entonces son personas que fundamentalmente no tienen propios pensamientos, no tienen ideas personales, sino que están necesitando que se les apruebe de fuera. Entonces, ¿por qué? Porque claramente no han logrado ir a la profundidad de su alma, de su espíritu, de su mente y encontrar la razón por la cual están aquí. Y no solo la razón por la cual están aquí, sino qué es lo que tienen que decir, qué es lo que su espíritu quiere expresar, qué es lo que su mente quiere aprender, qué es lo que quiere auscultar su alma. Y como no lo hacen, como no han ido allí, simplemente van opinando de lo que hay afuera en la superficie y aceptan cualquier cosa y también permiten cualquier cosa consigo mismos. Entonces creo que la gran dificultad es la incapacidad que tiene la gente para mirarse a sí misma, para verse en el espejo de la realidad y para poder también asumir lo que eso significa, porque es un gran terror para muchas personas tener que ver lo que cargan dentro. ¿Cómo es posible que una persona que se ha hecho tanto daño en su cuerpo con la alimentación, que llega a cargar un sobrepeso de 50, 60, 70 kilos, se ofenda cuando alguien le diga, cuando alguien que lo ama o que la ama le diga, oye, estás pasado, estás pasada de peso, ¿no has pensado en hacer algo con eso? ¿No te sientes bien? No, no se cuestiona. No, yo soy así. No, es mi problema. No, no es tu problema, porque si fuera tu problema, ya lo estaría solucionando. Quizá es más bien la solución a otros problemas que no quieres ver. Se atragantan de comida porque no son capaces de expresar lo que tienen en el corazón, lo que les duele. Entonces, es más fácil comer e ir aceptando lo que venga. Un ejemplo sencillo, porque podemos ponerlo con la comida, con el alcohol, con las drogas, y funciona en la misma dirección.
En el caso del alcohólico, hay una diferencia entre un alcohólico y un borracho. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el alcohólico y un borracho? ¿Cuál? Que cuando al borracho tú le quitas el alcohol, el problema se acaba. Pero cuando al alcohólico tú le quitas el alcohol, el problema comienza. Ajá. Esa es la gran diferencia. Eso es lo mismo que pasa con el adicto, con el sexópata, con el, mm, bueno, drogadicto. Ludópata Es cuando un van al término bastante casino, o fuerte, sea, de pero todo. Cuando uno entrega su poder a lo externo. las personas que son emocionalmente dependientes también. Ujú, Todos ellos sufren de lo mismo. Están queriendo llenarse de algo porque dentro hay un dolor. Entonces es más fácil mirar fuera. Digo yo que la mayor maldición que puede tener el ser humano, la mayor de todas, es tener los ojos en la cabeza, porque le impide verse a sí mismo. Está viendo todo el tiempo a todo el mundo, pero no se ve a sí mismo. ujú. No se ve. Por eso fue tan fácil engañar a las comunidades indígenas cuando llegaron aquí con espejos, porque cuando el primer hombre indígena vio un espejo y se vio por primera vez, empezó a ver su alma, porque se vio a los ojos. Y como los ojos son el reflejo del alma, empezaron a verse y empezaron a mirarse profundamente, porque no tenían otra manera de ver las cosas. Y ya el resto es historia. Entonces, ¿respondes a tu pregunta, Carito? ¿Lo Sí, y logramos? eso también yo lo identifico como falta de liderazgo o hacerse la víctima frente a la vida de lo que tú ahorita decías, así como yo ya soy así, entonces estoy esperando que otro, mira, cuando yo hago sesiones de mentoría y algunas personas, o en los retiros y cuando alguien me dice, no, Caro, es que me enamoré y yo vivo por ese hombre o por esa persona y no sé qué hacer, yo digo, wow, qué falta de liderazgo personal al entregarse, que está bien la entrega, cuando uno, luego hablamos de relaciones amorosas, está perfecta la entrega, pero es que depositan todo en un personaje, todo. Entonces eso es falta de liderazgo, falta de conocerse, lo que estabas hablando, de aceptación, de amor propio, de bueno, ¿quién soy yo? Y quién quiero ser o de dónde vengo. Y lo que pasa también es que no nos han enseñado a mirarnos. Imagínate que en el colegio, por ejemplo, nos, nos hacen el mismo examen a todos por igual, cuando todos tenemos diferentes inteligencias. Entonces ahí empiezan a hacernos, a compararnos con otros niños y entonces ya vamos perdiendo también esa parte de quién soy yo, porque como el profesor dijo, como la iglesia dijo, como tantas cosas afuera dijeron, y fuera de eso llegan donde los papás, y los papás no tienen tiempo, no hablan, no le dan ese liderazgo a ese niño o a ese adolescente para que llegue al autoconocimiento del autoliderazgo, al liderazgo personal que se entregan. Entonces llega cualquier hombre, cualquier mujer, les habla bonito, se enamoran y ahí se entregan y ahí se pierden. Entonces, una de las partes que uno necesita recuperar cuando siente que no tiene ese liderazgo, las personas que nos están escuchando, que por cierto, suscríbanse al canal o en Spotify también. Una de las partes que necesitamos recuperar mucho es pues el liderazgo que se ve reflejado como como el respeto, como el yo me adueño de mí y me conozco desde lo más básico, porque una de las partes más básicas es el cuerpo, la comida, la dormida, la, la oxigenación, el ejercicio, y por ahí empieza todo. Luego empiezo con la mente, cómo, qué pensamientos o qué cosas externas permito que entre a mi mundo y ahí poder elegir para ser líder de mí. Y eso es por lo general lo que viene a los que vienen a conseguir las chicas que van, por ejemplo, al retiro de Cartagena, al retiro de conexión para enamorarte de ti, que llegan es por un dolor, porque me dejaron, porque me abandonaron, porque me fueron infiel, porque pero nunca se han preguntado, ¿y cómo yo me conecto conmigo? ¿Cómo yo me amo a mí? ¿De dónde vengo yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué permito? Entonces, claro, cuando uno ve
desde la primera llamada, del primer mensaje, uno ya va entendiendo por qué esa persona está viviendo esta situación. Y cuando se lleva al punto del liderazgo personal, de yo soy dueña de mí, yo no, no necesito la aprobación de nadie, necesito mi propia aprobación, mi propia aceptación, mi propio amor, mi merecimiento, que cuando uno les hace entender esa partecita y que tiene su proceso, porque vienen acostumbradas a la opinión de otro, que si el otro me dijo qué ropa ponerme, que tengo que pensar, que cómo tengo que dormir, que a qué hora me tengo que acostar, o sea, tantas cosas. Cuando llegan a ese punto, es un punto tan espectacular porque es como que, ¡ah! No me conozco. Y entonces, ¿quién soy? Y entonces, ¿tengo la oportunidad de descubrir este mundo y de crearlo? Claro, si ese es el regalo que te hizo el Padre Celestial, el libre albedrío, construir la vida que tú quieres. Aquí te hago una pregunta. ¿Cómo, Macu, ve a una persona que se ama, a una persona que se acepta? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Tú qué crees que pasa dentro de una persona que está conectada con ella misma? ¿Cómo se ve una persona que se ama? Esa es la Sí, pregunta. sí. Bueno, claramente. Claramente se ve una persona que se ama, sin mácula. Se ve los errores, se ve las sombras, se ve las luces, se ve claramente. Acepta sus sombras y Uh-huh. trabaja para iluminar esas partes sombrías. No se trata de abrazar la sombra, como decían algunos, abrazar la sombra, no, yo no me imagino abrazando mis sombras. Yo me imagino intentando iluminarlas. Uh-huh. Debe ser muy mediocre el pensamiento de tener que abrazar la sombra. Pero eso es lo que pasa. Cuando la gente ve eso fuera y dice, claro, vamos a abrazar la sombra porque alguien más lo dijo. No, Ajá. vamos a iluminarla. Nadie dice, ven, apague la luz que vamos a salir. Si vamos para afuera, o sea, si llevamos una linterna y vamos para afuera y está oscuro, nadie dice, apague las luces. No, prendamos las luces y vamos a salir, vamos a escudriñar el mundo, pero con las luces encendidas. ¿Mm? Entonces, si la oscuridad es muy potente, si la oscuridad es muy fuerte, necesitamos una gran luz. Entonces, las personas que se aman a sí mismas, partamos de que son personas que sí o sí se han reconstruido, sí o sí, Sí, porque es que nadie se ama sí. hasta que no ha llegado al Mm. punto de quiebre entre ese amor y ese odio consigo mismo. Tiene que haber Ajá. una batalla. Entonces la pregunta será, pero es que los niños no se aman. Les voy a contar una verdad. El amor no es para los niños. Ujú. El amor es para los adultos, Ajá. Total, sí. porque el amor es maduro. El Ujú. amor es maduro. Un niño no sabe la diferencia entre te amo y te quiero. Y te Él no, necesito, porque al final nos necesitan, no nos aman. Y eso es duro saberlo, pero es. ah, no, claro. Y como no entienden esas diferencias, nosotros no podemos tomarlo personal. Cuando un hijo nos dice te amo, o cuando un hijo no nos dice te amo, sino nos dice te quiero, no te amo, y el niño te quiero, te amo, te quiero, pero el niño en su cabeza tiene un proceso de pensamiento completamente diferente. Y para él muchas veces lo más importante es quiero, porque cuando yo quiero, lo quiero cerca, lo quiero acá. Pero amar todavía no es un concepto que el niño conozca. Partiendo que el amor engendra dolor. Ajá. Y quien no esté dispuesto a aceptar eso, sufrirá mucho en la vida buscando un amor utópico. Ujú. Entonces, se quedará con la historia de los 7 enanitos y Alicia, se quedará con la historia de la Bella y la Bestia, y por ahí van por el mundo, buscando sus 7 enanitos, buscando su príncipe que las despierte, buscando su bestia que tenga todo en el planeta para ofrecerles, así sea una bestia. Porque todas esas analogías de Disneyland son una realidad muy bien pensada para enviar un mensaje muy claro.
acerca de las tipificaciones en cada una de las personas, en cada uno de los géneros, de los dos que existen. En ese orden de ideas, lo que nosotros debemos comprender es que una persona que se ama se ve, se mira, no se es transparente, no hace como si nada, se cuestiona y acepta el cuestionamiento como una posibilidad de crecer. Ujú. No toma las cosas de manera personal. Entiende que cada juicio externo realmente es una confesión que está haciendo la persona sobre sí misma. Aprende a escudriñarlo todo, a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Y no ando por el mundo buscando culpables. Se hace responsable de lo que le corresponde en la vida. Y no está esperando que le den. No está esperando a ver cuál es su parte en este mundo. No siente que el mundo tiene una deuda con él o con ella y por eso le deben aceptar sus tonterías o le deben dar, sino está abriendo su propio camino. Entiende que el universo es absolutamente generoso y que para todos hay. No tiene espacio para la envidia, no tiene espacio para la crítica, no tiene espacio para darle más importancia a la opinión de otros que su propia opinión. Y por lo general son los peces vivos, porque los únicos que siguen la corriente son los peces muertos. Por eso, una persona que se ama, muy posiblemente no sea la persona que esté más rodeada de gente, Ujú. no sea la persona que esté con más aplausos, con más seguidores, con más, como lo vemos ahorita en las redes, ¿no? Porque es una persona que se ama y como se ama tiene una ética. ¿Qué es la ética? La ética es la práctica reflexiva de la libertad. Una persona que no va por ahí haciendo lo que quiere porque es un alma libre. No, reflexiona sobre esa libertad. Entiende que no está solo en este mundo y pretende algo importante y es construir un legado. Eso es importante cuando hablamos del amor propio. Es construir un legado porque sé que no estoy solo en este mundo. Y como el amor que tengo es tan vasto para mí mismo, puedo, estoy en la capacidad de darlo también a los demás, sin esperar recibir, porque como dice el filósofo, poeta y escritor Daddy Yankee, dar esperando recibir no es dar sino pedir. Entonces, se trata de, yo estoy dando, estoy, ¿sí? Mira como lo decía él, ¿eh? Un santo era San Pedro y negó a su maestro. Ese hombre la tenía clara desde mucho antes de empezar a seguir los pasos del Nazareno. Siempre, siempre, siempre. Estaba en una búsqueda hasta que la encontró. Y creo que todos estamos en una búsqueda. También es importante ver en nosotros. Por eso es importante el amor propio, para poder vernos y ver en nosotros qué es lo que andamos buscando. Porque hay gente Ujú. que, como decía la sabiduría de los ancianos, hay gente que está buscando lo que no se le ha perdido. Quien se ama tiene claro qué es lo que está buscando. Y no es la cantidad de cosas, ¿eh? No es que yo quiero obtener, no. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Cuál es tu búsqueda acá real? A mí me parece muy curioso y esto no va a la pregunta, pero me parece interesante para mencionarlo, acerca de las conversaciones entre los académicos y eruditos que muchas veces citan frases célebres de, de personas de la antigüedad. Entonces, Sigmund Freud dijo, Sócrates dijo, Aristóteles dijo, pero ninguno de ellos se expresaba así. Mm. Ellos no decían, es que aquel dijo. No,
Ellos decían, pienso, luego existo. Pero ¿quién dijo eso? Lo estoy diciendo yo. A la gente le cuesta hoy en día entender que hay personas que tenemos ideas propias, porque les cuesta tener ideas propias. Lo mismo, van con la corriente. Es alguien que se ama, mira tan adentro que claramente tiene un aporte que dar afuera, un aporte importante. Todos tenemos un aporte que dar, pero hay personas que infortunadamente no lo dan porque no han visto qué es lo que tienen dentro. Ujú. Y como no lo han visto, son ese tipo de personas que si tú las ves, todo el tiempo están incómodas y les falta algo. Y entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a creer? Y entonces tienen que ir a comprar la ropa. O sea, siempre están incómodos con cualquier situación y siempre una mala cara. O sea, yo me he dado cuenta que cuando las personas se conectan consigo mismas, tienen la posibilidad de ver a cada otra de las personas que se les acercan como un universo y quieren adentrarse en esa otra persona para a veces copiar lo que hacen, para a veces no copiar, sino decir, esta es una persona advertencia, pero al final lo que hacen es que van absorbiendo del mundo para sí mismos, porque sabemos, porque entre esas estoy yo, que tenemos la posibilidad de siempre transformarnos, de siempre ser otras personas. Cuando nos amamos tanto, podemos ver las infinitas posibilidades que habitan en cada una de todas las dimensiones. Y eso es una de las cosas que yo les digo a mis niños, es que no importa tú dónde estés, si tú estás contigo, lo tienes todo. Entonces vas a poder hablar con cualquier tipo de persona, la vas a poder ver como es, aceptando todas sus diferencias, como sea, y tú de esa persona simplemente vas a aprender como si fuera un maestro, como si te estuviera dando un regalo tan gigante que es la vida de otro ser humano con sus diferentes creencias, opiniones, formas de ver la vida. Y así se hace bien bonito porque no estamos en modo juicio, sino en modo, ve, ¿qué pensará esa persona? Porque es así, ¿cómo hace para tener esas conexiones, esas deducciones? Bueno, tantas cosas. Y al final, para uno lograr esto, yo pienso que sí se necesita un trabajo muy grande y un trabajo muy consciente y un trabajo muy claro de personal, de cómo yo me conecto, cómo yo me conozco. Y para mí, para ya hacerte la pregunta a ti, pero para mí es la práctica que debemos adueñarnos, es un hábito, es que podamos confiar en nuestra propia palabra. Yo pienso que para uno poder amarse, lo primero que hay que hacer es ponerse un plan y cumplírselo a cabalidad. Porque cuando uno cumple con su palabra, no nos tenemos miedo, nos tenemos respeto, nos tenemos valor, porque sabemos que sí o sí lo vamos a lograr, o que sí o no, porque se nos presenta una cantidad de cosas y a veces no podemos lograr lo que nos proponemos, pero hicimos todo. Y esa confianza nos da la certeza de que cada día la vivimos en modo semilla, siembra y cosecha, siembra y cosecha, porque cada día es un día demasiado valioso que tenemos en esta existencia. Y esa práctica de cumplirnos nuestra palabra, desde lo, como yo lo decía ahorita, desde lo más básico. Ayer estaba haciendo una mentoría con un chico y yo le decía, bueno, y tú, él me decía, Caro, yo lo que quiero es autoestima. Y yo le decía, bueno, entonces deja de comer pan. Y entonces se ríe y me dice, ¿comer pan? ¿Qué tiene que ver el pan con lo que todo? Tiene todo, porque si te gusta tanto, ¿por qué no vas a poder dejar algo externo? Tiene todo que ver, así como yo dejé hace muchísimos años el alcohol, el cigarrillo, aprendí a comer, o sea, uno tiene que aprender con confianza en uno mismo los hábitos que uno quiere para su vida. Mira,
Yo a veces pienso o veo personas en la calle y lo hago muchas veces como juicio de etiqueta y como advertencia para yo no hacerlo. Y yo digo, esta persona, su deseo es morir de tal manera porque no tienen el valor de dejar de fumar, o no tienen el valor de dejar de comer toneladas de comida chatarra, no tienen el valor o dejar una relación. Y yo digo, Dios, cómo hacen para vivir toda una vida encadenados, pudiendo solamente tomar una decisión y mantenerse con confianza, enraizados en su deseo personal? Y eso realmente se llama libertad. Esa es la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que uno le da la gana, porque si uno hiciera lo que le da la gana, pues no estaríamos aquí. Estaríamos en otra, yo por lo menos estaría en otra parte. Pero la libertad es que yo me tengo tanta confianza en mí misma que puedo ser lo que quiero ser porque confío en mi palabra. Puedo llevarme al lugar donde determino llevarme. Así que bueno, dinos tú, Macu, ¿cuáles son esas prácticas que una persona necesita o debería tener para conectarse y tener una relación linda consigo misma? Consigo misma. Sí. Y asimismo también poder ofrecer una relación Ah, ok, de sí, sí, propósito, sí. ¿no? Creo que ese es el primer paso. Mira, no hay un método, una táctica, una práctica específica, ni una ceremonia, ni un libro que se tengan que leer, ni absolutamente nada de esto, de esta nueva era que les dice que tienen que hacer para ser suficientes, para poder tener una relación de X o Y características. Mira, es absolutamente sencillo. Es tan sencillo como tan complejo. A ver, estoy aquí, te estoy escuchando. Ok. Mira, una sola cosa es aprender a dominar todo lo que implica ser. ¿Y cómo hago yo para dominar todo lo que implica ser? Lo primero que tengo que hacer, pasar tiempo conmigo mismo. Ajá. ¿Cuánto tiempo pasa la gente consigo misma hoy en día al día? La gente es tan ignorante, directamente ignorante, que las 8 horas que duermen las toman como ayuno. No conozco el primero que coma mientras duermen. Entonces ahora hacen ese tema de ayuno intermitente. Tal cosa no existe. Pueden aguantar hambre un rato, pero ayunar es algo muy diferente. Y ayunar de todo lo exterior, de todas sus costumbres, sus hábitos, de las palabras de otros, de la música, de la misma alimentación. Ayunar es importante. ¿Para qué? Para que vean qué es lo que hay realmente en su interior. Ayunen de la música, para que se den cuenta qué es lo que repite su cabeza. Hay gente que es tan incapaz de estar con sus propios pensamientos que no pasa un segundo sin música. No es que yo soy melómano. Sí, pero cuando vas a ser un poquito consciente de lo que estás pensando. Está muy bien que escuches música, pero ¿cuánto tiempo has logrado pasar a solas contigo mismo o a solas contigo misma hasta descubrir qué es lo que realmente hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces el silencio es sumamente importante. La persona tiene que llegar a un momento, a un punto de silencio en el cual escuche con atención lo que hay alrededor, a un punto de abstracción de todo lo que le genera una distracción visual para darse cuenta
en qué está fijando su mirada. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, claramente deben salir del entorno. Es algo importante. Por eso lo que nosotros hacemos cuando vamos a Macu, a las experiencias Macu, cuando vamos a la sierra, es a qué? A abstraer a las personas de todo eso para que se den cuenta de qué es lo que tienen, qué es lo que hay Ujú, adentro, qué es lo que hay en su interior. Y se dan cuenta ahí qué es lo que hay en su interior cuando el ruido de afuera merma completamente. Cuando las opciones son tan pocas, ujú. porque ahí es cuando aprenden a gestionar realmente sus emociones. Ahí en la soledad, porque es que cómo van a ser competentes para ayudarle a gestionar las emociones a otra persona, a su pareja o a sus hijos, si ni siquiera son capaces de hacerlo consigo mismos. Es imposible. Tienen que pasar tiempo a solas. Ujú. El proceso bandera que hace terapeuta en línea se llama Lazarillo, es un proceso de 21 días. ¿Qué pasa en ese proceso de 21 días? La persona sí o sí se encuentra consigo misma. Sí o sí se encuentra consigo misma. No hay manera de que no lo haga. ¿Mm? Por ejemplo, Carito, tú que lo has vivido ahora en estas últimas oportunidades, ¿crees o no que abstraerse de todo eso cotidiano es importante? ¿Hace un Ese cambio? es, ah, ese es un lujo que uno debe darse. Sentir, nada más el sentir la caminada, que vamos en equipo, pero al final vamos solas porque si yo no subo la montaña, nadie la puede subir por mí. Nadie puede respirar por mí. ¿Qué pensamientos hay dentro mientras estoy subiendo la montaña? ¿Qué lo externo, qué me está diciendo? O sea, uno de los miedos que yo tenía cuando fui era, ¿y si me despierto a las 3 de la mañana y no me puedo volver a dormir? Y mi respuesta era, pues te quedas pensando, meditando, haciendo algo con vos misma porque es que no hay nadie más que te pueda rescatar a esa hora. Quedarse uno sin señal, sin celular, sin internet, es demasiado espectacular. Esto es un regalo que las personas deben darse. Así que bueno, ya pronto tenemos de nuevo nuestro retiro de la sierra o el de Cartagena. Bueno, el viaje a Perú, tantas actividades que tenemos. Y justamente de estos temas y muchos más son los que trabajamos cuando estamos juntos. Marco, Maravilloso. dime. Es así, es así. Y mm, ¿por qué es importante esto? Esto de estar a solas y esto de buscar un espacio realmente, por eso lo hemos creado. Eso no fue que nosotros no hacemos turismo. Todos los procesos acá tienen que ver con un efecto terapéutico. Terapéutico traduce sanar. Las personas están sanando la incapacidad que tienen para escucharse a sí mismos, de pasar tiempo consigo mismos, porque lo que quedó en su cabeza fue la voz de papá, la voz de mamá, o la ausencia, el Ujú. eco de la ausencia de la voz de mamá y de la voz de papá en la cabeza. Decía el maestro Neruda, algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Eso no es algo nuevo. Eso es algo que Ujú. nos acompaña en la sabiduría de personas que se han dedicado a pensar. El maestro Neruda nació el 12 de julio de 1904. La creación del TV fue el 26 de enero de 1926. Datos curiosos. ¿Sabías que con Macu? No, Sí. para que entendamos que esto no es una invención abstracta. Esta es la oportunidad para que usted se cuestione y diga, hombre, ¿será que mi relación de pareja no funciona porque yo no soy capaz de verme realmente? Me creo la panacea, pero en realidad cuando estoy con la demás gente, a veces ellos me hacen saber que me estoy viendo como un mandril
Porque es que hay personas que realmente no tienen el concepto exacto de sí mismo. Dice la sabiduría en el libro Magno, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Así de simple. O sea, nadie se crea más de lo que es. Alguien que estimo mucho tiene un dicho que me parece bien curioso. ¿Cuál? Hasta que los corderos se conviertan en leones. Y eso en realidad no es lo que dice la sabiduría. Eso es un transleón, un cordero Sí. con ínfulas de león. Lo Ajá, cierto es que los leones andan con los leones y los corderos andan con los corderos, ajá. que es muy diferente a lo que decía el maestro. Sean mansos como corderos, humildes como palomas. Pero el que los cuida es el león de Judá. El que los cuida es el que no duerme. Él es el que vela por ustedes. Pero sean mansos, sean humildes. Y eso está bien. Pero no puedo creer que voy a ser un cordero que de repente me voy a transformar en un león. Eso no va a pasar. Ven, O soy un león o soy un cordero. Y si soy un león, pues debo actuar como un león. Porque el que se quiera convertir en león, dice el dicho, ¿no? El gato que quiera andar con los leones tiene que perder el apetito por las ratas. Es así de simple. El gato que quiera andar con leones tiene que perder el apetito por las ratas. Y puede andar, pero no va a dejar de ser un gato. De hecho, el mayor de todos los cazadores, el mayor de todos los felinos cazadores es el gato. Tanto que nos cazan a nosotros, nosotros terminamos dándoles de comer, siendo ellos absolutamente autosuficientes. Pero si yo soy un cordero, debo tomar mi lugar como cordero. No soy menos que el león, pero debo soy entender cuál cordero. es mi lugar, sí, 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 es mi lugar. Es mi lugar. Y cada cual tiene su lugar en esta vida, cada cual tiene su lugar. Y está muy bien, defiéndelo, pero entiende que, mírate la dentadura. ¿Tienes colmillos o tienes dientes de burro? Si tienes dientes de burro, pues tienes que comer hojas. Si tienes colmillos, están para comer carne. Es así de simple. Sí, es Pero si yo no así. me veo en un espejo, si yo no voy y me veo en un espejo, ¿cómo hago? Pues claro, estoy viendo algo que no es. Ahí empieza Ajá. la transfiguración. Pero no es la figura en realidad. Es una transfiguración aparente que solo ocurre en sus cabezas. Y si tú quieres llegar a un límite mucho más alto que el que has llegado ahorita, si tú quieres encontrar una relación de pareja realmente Mm, de propósito, si tú quieres realmente encontrar a alguien que dé todo por ti, primero tienes que ser esa persona que haga eso mismo. total. Es todo por ti, que te ames absolutamente, pero que no tengas un concepto de ti mismo mayor que el que debes tener. No puedes tener un concepto de ti mismo mayor que el que debes tener porque te vas a equivocar en el camino. Y no solamente te vas a equivocar en el camino, de pronto vas a pisar a personas, porque si imagínate que un elefante se creyera un, un chihuahua, pues va a pasar por donde pase arrastrando a las personas, destruyendo todo lo que hay a su paso y diciendo que es que no le aceptan su versión de sí mismo. O imagínate que un chihuahua se creyera un elefante, ¿no? Evidentemente no lo van a ver y no puede quejarse porque no lo ven. Entonces lo primero es, ¿qué concepto tengo de mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Quién ¿Quién soy? ¿Qué soy? estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿De dónde salen los pensamientos que tengo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Cómo? Y cuando ya tenga todos esos cuestionamientos dados y haya unas ciertas respuestas, puedo empezar a mirar para afuera para asumir la responsabilidad que significa estar con alguien más. Ujú. Porque están
muchas personas locas por tener pareja, pero todavía no saben qué es lo que tienen para ofrecer y muchas personas tienen mucho más que ofrecer que lo que han ofrecido hasta ahora. Porque el que no tiene nada que ofrecer, ofrece lo que no le cuesta. El cuerpo, por ejemplo. Hay personas que ofrecen el cuerpo porque no tienen nada más que ofrecer. Y el cuerpo, nadie puede hacerse mayor imagen de sí mismo porque tenga un cuerpo de unas dimensiones o de unas características físicas de nacimiento. Porque eso no lo produjiste tú. Plausible y completamente loable las personas que construyen un físico con una intención personal de salud. Loable, absolutamente. Y eso tiene un gran mérito. Pero si tú vas viendo, esas personas son las que menos presumen de ello, porque hay un gran esfuerzo detrás de ello. Y saben y motivan a otras personas a que lo hagan. Una cosa es presumir, ser presumido, y otra cosa es sentirse orgulloso de ello, ¿no? Ujú. Les costó, hay un trabajo, motivan a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, indispensable que cada cual pueda tener ese momento consigo mismo en el que ocurra lo que dijo el maestro Neruda, se pueda encontrar consigo mismo sin miedo a lo que va a encontrar. Es lo que va a Lo encontrar. decía, únicamente esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas, en la que tenga que mirar hacia adentro y llorar lo que ha hecho. Pero no importa, porque los que lloran recibirán consuelo. Eso es lo importante. Pero hay personas que tienen que llorar y tienen que llorar mucho para recibir el consuelo y aceptar lo que hicieron. Ajá. Aceptar, asumir y someterse. Eso es la fórmula del cambio. Tú aceptar lo que ocurrió, asumir los errores, el pago de los errores de lo que haya ocurrido y someterme a lo que venga con ellos. Y para terminar, voy a contar esta historia que a mí me encanta. Y había una vez una ranita que iba a pasar un charco y había un alacrán. Y ese alacrán le decía, ranita, ayúdame a pasar el charco porque es que si tú no me ayudas me voy a ahogar. Y la ranita, no, alacrán, porque tú eres alacrán y me vas a picar. Y el alacrán, no, yo te prometo que no te pico, no te pico, no te pico. Y la ranita, no, alacrán. Bueno, al final el alacrán convenció a la ranita que lo ayudara a pasar el charco. Cuando pasan el charco, el alacrán pica a la ranita y la ranita le dice, pero ¿por qué me picaste? Si me habías prometido que no, ir al alacrán, sin culpa de lo que es, le dijo, pues ranita, soy alacrán. Y fin de este episodio de Contrastes. Y cuando tú eres alacrán, eres alacrán. Y cuando eres ranita, eres ranita. Así que bueno, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, háganos las preguntas, vayan con nosotros a los retiros, a los viajes, a todo lo que hay. Y nos vemos en el siguiente episodio, que yo quiero que empecemos a hablar sobre las relaciones de pareja, que hoy hicimos el preámbulo para tener una linda relación, que es cómo yo me relaciono conmigo misma, ¿vale? Conmigo mismo. Así que, Marco, Gracias. muchas gracias. Nos seguimos viendo. Muchas Chao. gracias a ti, Carito, a todos los que estuvieron aquí también conectados con este capítulo de podcast. Los esperamos en el próximo, no se lo vayan a perder y los invitamos también a que hurguen un poquito aquí en las aplicaciones para que vayan a nuestras redes sociales y vean todo lo que estamos haciendo en conjunto, que está muy hermoso y seguramente no solo les va a encantar, sino que les va a servir a ustedes y sus familias. Dios les bendiga, muchas gracias por el tiempo, Carito, gracias por tu amorosa, preciosa compañía. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.